Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestro periodista de judiciales, el famoso, el siempre mencionado Néstor Espósito. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Lo de famoso se lo debo. Y el mencionado... No sabemos si eso es bueno o malo. Claro, es medio vidrioso. Claro. Muy bien. ¿Usted, Néstor, tiene el documento a mano? ¿Tiene todo en regla para ir a votar el domingo? Todo a mano, todo perfecto, todo que pico gol, esperando que abra. Bueno, yo el domingo a la mañana trabajo. Ajá. Hasta las 2 de la tarde, así que iré a votar después del mediodía. Va a Pero votar sí por la tarde. listo. Ok, perfecto. A mí lo que me interesaba conversar un poco, Néstor, son algunas cosas que uno no tiene del todo claro, ¿no? Porque, vamos a decir, hay 6 escenarios, diría yo, posibles cuando sepamos los resultados del domingo, que es bueno, que alguno de los 3 candidatos que vienen con mayores chances resulte electo presidente de la nación, o que haya un balotaje con cualquiera de esas 3 combinaciones, ¿no? Es decir, Massa-Milei, Milei-Bullrich o Bullrich-Massa. Ahora, la primera pregunta que te quería hacer en ese sentido es profundizar un poquito acerca de cuál es el resultado que daría un posible balotaje. Entiendo que es 40% y más de 10 puntos o 45% sin ninguna diferencia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Es exactamente así. Si hubiera 45,1 contra 44,9, ese que sacara el 45,1 sería presidente sin necesidad de balotaje, aun cuando la diferencia fuera tan exigua. Claro. La otra posibilidad es que un candidato saque el 40% y el segundo, el que le sigue, no llegara al 30%, que en 29,5. Entonces ahí sería 40 con 10 de diferencia y ahí tampoco habría balotaje. Claro. En cualquier otro escenario hay balotaje. Bien, perfecto. O sea, si ninguno llega a los 40, hay balotaje. Para empezar, y después, por ejemplo, 43 contra 32 también hay balotaje. 43 contra 32, ahí 43 no, contra 32 ahí ya no, ahí no hay balotaje porque hay más de 10 ahí puntos de diferencia. No, claro. Ahí hay más de 10 de diferencia. Y la otra, la solución es llegar a 45, lo que pasa es que es un guarismo muy complejo para alcanzar. Claro. Ahora, lo que genera algunas confusiones, ¿qué es lo que se computa al momento de hablar de estos números que acabas de plantear? Es decir, ¿el voto en blanco suma para esos porcentajes o no? No, y esto es importante que se sepa porque es diferente. En las PASO, ese voto en blanco sí tiene una relevancia que en las generales no lo tiene. A ver, la ley electoral lo que dice es que para los porcentajes que se van a determinar respecto de estos votos, cuentan los votos. El voto afirmativo es el que se pronuncia por un candidato. Ajá. El voto en blanco es un voto considerado válido y además se le entiende que representa una expresión de la voluntad del votante, que es rechazar o no elegir a ninguno de los candidatos. Entonces es una elección válida en ese punto. Pero a la hora de computarlo para ver quién sacó el 40 o el 45 o los 10 de diferencia, ese voto no cuenta como voto positivo, porque no es un voto que exprese la voluntad por alguno de los candidatos. Ok. Es decir, que entonces, al momento de hacer la cuenta a ver si hay balotaje o no, se hace la cuenta en función de todos los votos a favor de algún candidato. Es decir, que la suma de los 5 candidatos tiene que sumar 100%. No va a sumar 100% porque el voto en blanco se computa como voto válido. Entonces no es un voto que no se compute. Se lo computa como un voto, como la expresión del voto, pero a la hora de sacar los porcentajes para decidir quién ganó la elección y con qué diferencia, ese porcentaje no se computa
dentro de esa cuenta que va a definir quién entra al balotaje o quién ganó en primera vuelta. Clarísimo. Yo sé que es un chino, pero es lo que dice la ley electoral. Claro. No, pero está muy claro. Ahora, esto no es igual en Nación que en provincia de Buenos Aires a la hora de elegir gobernador y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, las reglas del balotaje son distintas en cada uno de estos tres lugares que te acabo de plantear. Yo voy a utilizar una expresión poco ortodoxa, pero muy gráfica, es un quilombo. Y sí, en Nación tenés una regla del balotaje. En provincia no hay balotaje. En provincia se define todo el domingo. Para el cargo de gobernador me refiero. Se gane por un voto, por pase lo que pase, el domingo a la noche tenemos gobernador o gobernadora elegido en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. El que saca más votos es el que gana. Y no hay nada más que conversar. Aun cuando la diferencia sea exigua, aun cuando no haya ni siquiera un punto de diferencia, el que saca más votos es el gobernador. Y en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, el sistema también es distinto, porque en Cava lo que hay es el balotaje tradicional con el 50% de los votos. Entonces, ahí, si llegaste al 50% de los votos y obtenés la mitad más uno, esto nos viene bien a nosotros los hinchas de Boca, si obtenés la mitad más uno de los votos, listo, ganaste en primera vuelta. Ahora, si no obtenés la mitad más uno de los votos, vas a balotaje. Lo que puede pasar es que si la diferencia es de 49 a 25 o de 48 a 25, el segundo candidato pueda desistir de presentarse al balotaje, entonces queda consagrado el que sacó el mayor porcentaje, aun cuando no hubiera alcanzado el 50% de los votos. Pero eso es una decisión voluntaria del candidato menos votado que podría ingresar al balotaje y que dice, no, mira, no vamos a ir al balotaje, esto está definido, me sacó 15 puntos de diferencia, no lo puedo revertir, entonces renuncio a la segunda vuelta. Esto podría pasar, pero lo concreto, lo que dice la letra de la ley, es que 49,9 hay balotaje. Con 49, bien. O sea, un balotaje bastante, difícil, ¿no? Llegar al 50%. Y acá te hago la misma pregunta que hace un rato. Para llegar a ese 50%, ¿se hace el cálculo en función de todos los votos válidos o solamente de los votos a favor de algún candidato? No, es igual que en Nación. El voto igual en blanco ahí tampoco se computa. Al efecto del porcentaje tampoco se computa. Bien, perfecto. Bueno, clarísimo entonces todo esto. Me interesaría, Néstor, si nos podés contar un poco cuáles algunas de esas cosas que considerás que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta este domingo. Sí, dale, arranca vos y después yo te... No, digo, básicamente hay que entender que se vota con el DNI. Con el DNI vigente. Si vos renovaste el DNI y conservaste el DNI anterior y vas a votar con el DNI anterior, probablemente no te dejen votar. De manera que anda con el DNI vigente. El que estés usando actualmente, que esté vigente, no importa el formato que tenga. El último que sacaste, con ese tenés que ir a votar. Perfecto. ¿Qué pasa, Néstor, si cuando entro al cuarto oscuro no encuentro la boleta que quiero elegir para meter en el sobre? Salís y le decís al presidente de mesa, faltan boletas. No le decís qué boleta falta. Le decís, faltan boletas. No le decís, falta la boleta del candidato Juan o de la candidata María. Le decís, faltan boletas. Y si digo falta si llego a decir falta la del candidato Juan, ¿me puedo meter en problemas? Es probable que el fiscal de la lista opositora te diga ese es voto cantado y te impida que votes. Si te la quieren complicar, te la van a complicar. En realidad no debería pasar, porque eso no te modifica. El voto cantado es un anacronismo. Todo el mundo, no hay una voluntad viciada por expresar en el momento en que vas a votar a quién vas a votar. ¿A quién va a votar Sergio Massa? ¿A quién va a votar Patricia Bullrich? ¿A quién va a votar Milei? Y eso no es un voto cantado. Digo, su sola cara sería un voto cantado. Pero si alguno te la quiere complicar,
y vos salís y decís, falta la boleta del candidato José, te va a decir, no, señor, usted acaba de cantar su voto es inválido, y ahí se arma un despelote entre las autoridades de mesa, los fiscales y demás. Ok. En la ciudad de Buenos Aires, en el balotaje, tuve que, primero metí un sobre en la urna, después fui a una computadora a hacer el voto electrónico. Recuerdo, incluso todos vimos a Patricia Bullrich, que estuvo como 10 minutos tratando de votar y tenía ahí problemas con la computadora. Esta vez va a ser distinto, ¿no? Sí, pero sigue siendo muy enmarañado. Mira, vos vas a llegar, en Capital Federal vas a llegar al centro de votación, la autoridad de mesa te va a dar un sobre, atento con esto, un sobre, vos vas a entrar al cuarto oscuro y vas a tener, por un lado, las boletas para los cargos nacionales, presidente, diputado, senador y demás, los cargos nacionales, y en otra parte del cuarto oscuro vas a tener los cargos de la ciudad. Vas a tener que agarrar la boleta de los cargos nacionales, la boleta de los cargos de la ciudad, las dos boletas meterlas en un mismo sobre, que es el único sobre que tenés, y ese sobre lo vas a meter en una única urna. Recordá que en las PASO tenías dos urnas diferentes y tenías dos sistemas diferentes de votación. Acá se vota todo con papel, pero se vota con dos boletas diferentes. Esas dos boletas diferentes van al mismo sobre y ese sobre va a una única urna. Ok, dos boletas adentro de un sobre. Es la primera vez que se hace esto, ¿no? Sí, que yo tenga conocimiento, sí, y esto recordá que es consecuencia del desastre que fue la votación con boleta electrónica, a punto tal, y yo nunca como ese domingo la vi a la jueza María Servini enojada. Mirá que todas las votaciones es un clásico, se enoja María de una manera tremenda. Nunca la vi tan furiosa y desencajada como ese domingo con el tema de la votación electrónica. Me acuerdo que de hecho salió a hablar por televisión mientras todavía la gente estaba votando. Sí, es cierto. Déjame aclarar una cosa que es importante, porque en cada elección pasa siempre lo mismo, es un clásico y es una tontería que hacen muchos de mis colegas. No se estira el horario de votación, pero no porque sean unos jodidos que no quieren que vos votes. No se estira porque la ley dice que se vota hasta las 18. Entonces, ni la jueza electoral, ni el juez electoral del distrito que sea, ninguno de esos puede disponer que se vote hasta las 19 o hasta las 18:30. Lo que contempla la ley es que se vota hasta las 18 y que la gente que a las 18 está haciendo la cola, esa gente se le permite votar. Vos llegaste 18:01 y te dicen, señor, el horario de votación está cerrado. Y toda esta gente que está en la cola, esa gente que estaba en la cola hasta las 18, la hacen ingresar al centro de votación y votan esos hasta que vota el último, no vota ninguno más. Entonces cuando el domingo digas, no, porque se extendería, porque la votación, porque en tal lugar se extiende después de las 18, están pensando, es mentira. No le des pelota porque eso no es así. La ley dice hasta las 18 y para un juez debería violar la ley electoral en este caso para extender el horario más allá de las 19, lo cual le podría costar el cargo. Los jueces suelen violar la ley, pero esa es otra historia, lo contamos en otro momento. Bueno, dato importante porque es cierto, en muchas de las elecciones se especula y algunos empiezan a decir se extenderá. Entonces, uno, pase lo que pase, llueva o truene, antes de las 18 tiene que estar en el establecimiento y ya tiene que haber tomado contacto con su mesa y con su urna. O sea, la única excepción sería que ya estés en la cola, pero ya tenés que estar ahí en la mesa haciendo la cola, ni en la esquina. Sí, tenés que estar en la fila a las 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde no estás en la fila, y te pasa como a Karina Jelinek, que llegó y dijo, hey, ábranme, quiero votar, no vas a votar. No vas a votar. Bien. Ahora, me quedé con el tema anterior, esto de las dos boletas en el mismo sobre, ¿generará algún tipo de confusión? Porque digo, me parece que muchos se van a enterar ahí en el momento
de que el sistema es así? Puede generar algún tipo de confusión en el votante, puede generar algún tipo de demora a la hora del escrutinio, porque tenés que andar separando esta boleta por un lado, esta por el otro, puede haber corte de boleta, es bastante previsible que haya corte de boleta. Sí, puede generar algún trastorno. Sí, hubiera sido más fácil que hicieran boleta completa, pero recordad que esto fue una trampita que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para beneficiar sus propias posibilidades y la de su candidato, y no solo le fue para el traste, sino que además le generó probablemente un trastorno administrativo, porque habían contratado por mucho dinero un sistema electoral de boleta electrónico que después tuvieron que descartarlo, y esos contratos estaban ya pagados. Néstor, ¿quiénes son las personas que pueden votar este domingo? Todos los ciudadanos que están inscritos en el padrón, habilitados, que no tengan ninguna restricción a su derecho del voto. En general, si estás en el padrón, podés votar. Hay una excepción con los menores de 16 años de edad. ¿Por qué digo una excepción? Porque si vos cumplís 16 años hasta el mismo día de la votación y te presentás, deberían dejarte votar. Si vos cumplís el domingo que viene, cumplís 16 años, deberías presentarte y te deberían dejar votar. Esto hubo algún tipo de problema en las PASO, no sé cómo se habrá resuelto, no tengo ese dato, pero en general están habilitados para votar todos los que figuran en el padrón. Metés tu número de DNI en la consulta del padrón, en la página del Ministerio del Interior, y si estás ahí, para adelante, dale. Ok, pero votan entonces las personas de más de 16, de los 16 a los 18 es un derecho, no una obligación, optativo. Es correcto, ¿no? Exactamente, es optativo, votás si querés, si no querés no votás. Bien. De los 18 hasta los 70 es una obligación, de los 70 en adelante votás si querés. Ok, perfecto, o sea, a partir de los 70 también vuelve a ser optativo el voto. La persona que no votó, esto también es algo que se dice mucho y por eso lo quiero. Hay personas que no, si no votaste en las PASO, ¿tenés derecho a votar? ¿Tenés la obligación de votar? ¿Te pueden impedir que votes si no fuiste a votar a las PASO? No, tenés la obligación de ir a votar, aun cuando no hayas ido en las PASO. Eso se resolverá de otra manera, habrá luego una amnistía, te aplicarán una sanción, lo que sea, pero son dos episodios distintos. Si vos no fuiste a las PASO, igualmente tenés la obligación de ir a votar a estas elecciones. Y si no vas, serás pasible de una sanción, que en este caso es una multa, que está contemplada también y que es casi una risa porque no se actualiza hace un montón de tiempo, creo que son 50 pesos la multa. Pero es un delito electoral, el no concurrir es un delito electoral. Y si no fuiste a las PASO, es importante que sepas que tenés la obligación de ir también en las elecciones del próximo domingo. Bien, no concurrir es un delito. ¿Qué pasa si no puedo votar por una situación de fuerza mayor? Me internaron y estoy en el hospital, por ejemplo, o estoy lejos, estoy a 2.000 kilómetros de donde está mi urna. Si estás a más de 500 kilómetros del lugar donde te corresponde votar, lo que tenés que hacer es presentarte a una autoridad policial y justificar que estás lejos del domicilio que figura en tu DNI. Ajá. Entonces estás eximido del voto. Si por alguna razón de fuerza mayor estás internado o lo que sea y no podés ir a votar, tenés 60 días para justificar ante la Secretaría Electoral de tu distrito en el cual votás que no pudiste ir a votar. Si vas y justificás, no pasa nada. Si no lo justificás, quedás expuesto a una sanción disciplinaria contemplada por el Código Nacional Electoral. Bien, tenés 2 meses entonces para ir a dar las explicaciones y ir a presentar la documentación que tengas que ir a presentar. Digo, volviendo al caso de que te internaron, por ejemplo. Bien. Sí, claro. En ese caso en particular tenés que justificar, vas con un certificado médico y dices, vea, yo ese día estaba internado, no pude ir a votar, listo, no pasa nada. Bien.
Última, Néstor, y ya te dejo y terminamos con esta clase de instrucción cívica que nos estás dando hoy. Si se da una situación de esas en las cuales la cosa se define por un voto, ¿no? Es decir, volvamos al escenario de balotaje hace un rato, tenés una diferencia entre un candidato, suponete que estamos 32-42, por ejemplo. Sí. Con lo cual... llega la noche, se dan los resultados provisorios, pero queda un signo de interrogación ahí porque los resultados provisorios justamente son provisorios, ¿no? Sí. De hecho ha pasado, recuerdo en la elección del 2017 en la provincia de Buenos Aires, que Cristina Fernández de Kirchner era candidata a senadora, nos fuimos todos a dormir con una información de que me acuerdo en las PASO, nos fuimos a dormir con la información de que había salido segunda y después con el paso de los días, con el escrutinio definitivo, esa PASO terminó dando otro resultado. La pregunta es, si pasa eso de que estamos haciendo algo que se define por un voto, vamos a tener que esperar el resultado definitivo, ¿no? ¿Hay plazos para eso? Hay un plazo, yo no tengo claro cuál es el plazo, porque creo que hay un plazo, creo que son 30 días, pero también depende de cada distrito. Acordate, hubo una elección para gobernador en Santa Fe donde tuvieron como 3 meses para definirlo. Creo que cada distrito tiene un plazo determinado para los cargos locales, para los cargos provinciales. Claro. En el caso de que hubiera que definirse eso en cargos nacionales, ahí rige la ley, el Código Electoral Nacional. En ese caso en particular, sí hay que esperar sí o sí al escrutinio definitivo. Okay. Mirá, incluso hubo en las PASO, en la provincia de Buenos Aires, respecto de Juntos por el Cambio, en algún momento incluso existió la sospecha de que no había ganado Grindetti, sino que había ganado Santilli. Y tuvieron que esperar hasta último momento a abrir una serie de urnas que estaban observadas, que pidieron hacer un recuento completo voto por voto y no solo con las actas, hasta que finalmente quedó confirmado que había ganado Grindetti. Pero sí, eso se definió con el escrutinio definitivo. Perfecto. Néstor Espósito, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos entonces con Néstor Espósito, nos ha desasnado unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta para este domingo, mientras ya estamos caminando por las paredes, falta poquito para que vayamos a las urnas. Laureana, te propongo, si te parece, elegite una canción, la que más te guste de todo el mundo mundial, y la vamos a escuchar, dale. Muy bien, estás... para una cosa más quiero decir. Este domingo a partir de las 12 del mediodía, hacemos, como hacemos siempre en Radio Caput, en las elecciones, ¿sí? Transmisión especial. Estaremos siguiendo desde acá, desde la radio, lo que va aconteciendo en todo el país y por supuesto esperando con vos los resultados.